Buen día, ¿cómo están? O buen mediodía, mejor dicho. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola, Bien, bien, profe. bien. Acá con la agüita al lado, está lindo, se nos viene el veranito con todo, ¿eh? Hola, Bueno, profe, ¿le puedo hacer una consulta sí, es del práctico, pero es una pregunta teórica, que a ver, se me medio confundió una parte. La dale, pregunta contame. era con respecto a las pantallas de LCD en Sí, en un teléfono, algún dispositivo. ¿Qué pasaba cuando se le aplicaba calor? O sea, se le dejaba en un auto con un día caluroso. ¿Qué mm, pasaba con eso? Yo le entendía a sí, la profe que el cristal líquido, o sea, aparte del cristal líquido, comenzaba a absorber energía térmica, la sí. organización comenzaba a cambiar y pasaba a un estado gomoso. Pero habla Sí. también del cristal, hablaba del cristal sólido. Yo no entendía el cristal líquido o la parte del cristal sólido que cambiaba a un estado gomoso. O los dos cambiaban a un estado gomoso. A ver, es así la cuestión. O sea, vos tenés el cristal líquido, ¿sí? Que es una organización entre el sólido y el líquido. ¿Ah? Cuando vos le das temperatura a ese material, tendes más hacia el líquido. O sea, esa gomosidad de la que habló la profe tal vez, es que es queriendo hacer referencia a esto que se hace, tiende más a ser un líquido que a permanecer ordenado como un sólido. ¿Me entendés? Entonces, al perder ese ordenamiento, se hace más gomoso y no cumple su función de este estado semi-organizado entre el sólido y el líquido. ¿Me hago entender, Estefano, con lo que digo? Sí, pero siempre referido a la parte del cristal líquido, ¿no es cierto? No de la pantalla que es sólida. Exactamente, Ah, ya, perfecto. exactamente. O sea, el cristal líquido, ¿qué le pasa cuando es sometido? ¿Me entendés? Apunta ahí, me parece la pregunta, a que vos puedas Sí, interpretar que al aplicarle calor se te está yendo más para el lado líquido. Y de sí, ahí decía que se desordenaba la estructura interna y ahí los píxeles no se podían iluminar de manera correcta. exacto. Pero es específico de cristal líquido, tal cual. Ok, profe, gracias. No, de nada. Está bueno que surjan dudas porque eso significa que están estudiando, ¿sí? Eso es buenísimo. Bien, bueno, estamos en la recta final. Ustedes ya saben esto, no hace falta que se los diga. Así que ya nos queda poquito. Hoy lo que vamos a hacer es avanzar con lo que nos queda de equilibrio químico, que es poco, y ya estamos, ¿sí? A nosotros nos va a quedar la clase del miércoles que viene. Esperen que reviso el calendario nuevo. Claro, el miércoles que viene, sin temas nuevos, para que la usemos de pulmón para revisar lo que haga falta para el parcial del 5, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver hoy la parte de pH y con eso vamos a terminar la unidad de equilibrio químico. Recuerden que toda la parte de la unidad 6 ya la vimos, que eran los semiconductores, y la parte de ambiental, yo les voy a dejar material en el aula virtual, todavía no se los publiqué para no hacerles lío con la cantidad de archivos que les voy subiendo, pero que les sirva a lo mejor como base para el momento de armar el videíto o algo así. No vamos a tener una clase de exposición de esos temas. Así que bueno, eso sería más o menos lo que nos queda. Yo lo que pensaba hoy es, antes de entrar en pH, dar un repasito así mínimo a lo que vimos de equilibrio químico y a los conceptos que yo quiero que queden como bien sólidos, ¿sí? Sobre lo que hoy vamos a ampliar respecto a pH. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. Por mi parte, no. Nada. Bueno, ok. Vamos entonces a avanzar. Si les parece, entonces hacemos este mínimo repasito con algunas de las filminas de la clase pasada, en la que voy a volver a hacer hincapié en algunas ideas que ya hice la clase pasada, pero para que ustedes las recuerden y si hay alguna duda me pregunten.
y en base a eso avanzo equilibrio iónico. Y con eso termino la unidad 5. Perfecto. Entonces les presento directamente que me quede más cómodo. De acá. Ahí les voy a poner a grabar. Bien. Recording in progress. Bueno, ahí como mencionábamos, vamos a hacer un repasito medio rápido, pero que está bueno al momento de recordar algunas ideas principales que vimos en la clase pasada respecto a equilibrio químico, ¿sí? Nosotros nos concentramos la clase pasada en reacciones de este tipo, que son reversibles, es decir, dan producto y los productos dan reactivo. Esta reversibilidad hace que las reacciones químicas lleguen a un equilibrio químico. Y ese equilibrio se da cuando las velocidades a las que reaccionan los reactivos para dar el producto se iguala a la velocidad con la que el producto reacciona para dar los reactivos. Cuando se igualan esas velocidades hablamos de equilibrio químico. Esta lo voy a pasar porque eran algunos ejemplos. Y ahí mencionamos que ese equilibrio químico se da porque estamos en un mínimo de energía. En ese mínimo de energía es donde están igualadas esas velocidades y es donde la reacción, hacia donde la reacción tiende a ese mínimo de energía, en la que la composición de los reactivos y productos pareciera constante, pero como mencionamos también, es un equilibrio dinámico, o sea, todo el tiempo los reactivos están dando productos y los productos se están convirtiendo en reactivos. Aclarando siempre que por más que la reacción sea reversible, nosotros consideramos a los reactivos los que están a la izquierda y los productos los que están a la derecha. Esas composiciones en el equilibrio, o sea, en el punto en el que estamos en ese mínimo de energía, las concentraciones de los reactivos y los productos tienen un valor determinado que me van a dar o que quedan expresados a través de una constante de equilibrio. Entonces ahí nosotros hicimos hincapié en esta constante de equilibrio en la que en el numerador tenemos a los productos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, y en el denominador tenemos a los reactivos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. De ahí la importancia siempre de balancear la reacción antes de comenzar con los cálculos. Estas concentraciones que van en esta expresión son las de equilibrio. Son las concentraciones que al estar en esta relación producto-reactivo nos dan este mínimo de energía. Esa K de equilibrio no se modifica con una variación en las concentraciones de los reactivos o de los productos. Solamente puede ser modificada cuando cambia la temperatura. Esa constante de equilibrio se puede expresar o bien en función de las concentraciones o bien en función de las presiones parciales de los productos y los reactivos. Fíjense que la expresión es la misma, nada más que en una se plantea con concentraciones molares, o sea, con molaridad, y en la otra se plantea con presiones, que van a estar en atmósfera. En atmósfera son las unidades de las presiones que vamos a poner ahí para los cálculos. Otro punto importante en el que reparamos la clase pasada fue en decir quiénes participan o quiénes forman parte de esa constante de equilibrio. Y ahí llegamos a la conclusión que solamente van a formar parte las especies que están en estado gaseoso o aquellas que sean acuosas. Ni líquidos puros ni sólidos puros forman parte de esa constante de equilibrio. Cualquier duda me frenan, ¿sí? Yo solamente estamos repasando acá. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué significa los valores de K? ¿O qué información me dan?
Y bueno, esos valores de K que se determinan experimentalmente y que son específicos para cada reacción química reversible, me están dando idea de cuán probable o cuánta facilidad tiene esa reacción química en particular para dar producto o no. Porque digamos, un valor de K muy pequeño me está indicando que esta reacción no tiende a dar producto. A esa temperatura no está favorecida la generación de productos, sino más bien se quedan los reactivos como están. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque un valor tan chiquito de K me está indicando matemáticamente que predomina el denominador. En cambio, una reacción química que tiene un valor de K lo suficientemente elevado, ¿qué me está diciendo ese valor de K? Me está diciendo que en esa reacción química en particular están favorecidos los productos, porque un valor de K grande, y esto es producto sobre reactivo, me está indicando un numerador grande. Por lo tanto, mucho producto respecto al reactivo. Y ahí de nuevo insistir en esto que cada ecuación química, cada reacción química, tiene un valor de K determinado a una temperatura determinada. Después de esto nosotros, bueno, vimos la relación entre el Kp y el Kc, o sea, entre la constante en función de las concentraciones y la constante en función de los productos. Eso ya lo vimos en el desarrollo donde salió. Hicimos un ejercicio como para plasmar de alguna manera estos conceptos y hacer hincapié en, si nosotros nos piden calcular el valor de Kp, teniendo el dato de Kc, que lo hemos calculado, recordar que este delta N no es otra cosa que la resta de los moles de producto menos los moles de reactivos, todos en estado gaseoso. También habíamos aclarado, es un caso hipotético, ¿no? Imagínense que acá hay un sólido. Ese sólido no va a participar de la constante de equilibrio y tampoco va a sumar en el delta N. Solamente considero los productos y los reactivos que están en estado gaseoso. Bueno, sí, Profe, diga. ¿puede volver uno anterior? Ahí está. Ahí. ¿Qué era temperatura y R qué era? R es la constante de los gases, Ah, listo. ¿sí? Acá me olvidé ponerlo, pero las unidades son atmósfera litro sobre mol Kelvin. Lo que pasa que, como yo les había mencionado, como la K es adimensional, no le puse las unidades. Pero recordar que este valor viene de la ley general de los gases ideales. Por eso tiene ese valor. Ahora, por más que la K sea adimensional, las unidades tienen que ser coherentes para el cálculo. Es decir, como R está en Kelvin, fíjense que la temperatura la ponemos en Kelvin. Perfecto, profe, gracias. ¿No? Gracias a vos, Nico, por preguntar y frenarme a tiempo. Bien, después hablamos de equilibrios homogéneos y heterogéneos. Y ahí, bueno, hicimos esta aclaración que cuando están en la misma fase es un equilibrio homogéneo y que las especies, en este caso como el agua, que está como líquido puro, es un valor constante, entonces no forma parte de esa constante de equilibrio. Fíjense que acá aparece esto por primera vez, y por eso está bueno aclararlo. Este AC significa acuoso. También puede decir sol, como de solución, ¿sí? Por lo general ponemos AC para no confundir que sol sea sólido y se les haga lío con eso. Entonces, está indicando que las especies acuosas son las que van a formar parte de esa K, al igual que las gaseosas. Bueno, y acá hicimos la diferencia con un equilibrio heterogéneo, en el que ahí sí tenemos distintas fases entre reactivos y productos. Entonces, ¿quiénes forman parte de esa constante de equilibrio y cómo afecta
esa presión, en este caso el dióxido de carbono, al valor de K. Bueno, ahí fue un recordatorio, las unidades en las que tenemos que trabajar, y que no aparezca en la expresión de equilibrio ni los sólidos ni los líquidos puros. Y llegamos a esta parte, y acá nos detuvimos bastante. Porque en este caso, este valor de K, ¿se acuerdan qué era? ¿Qué diferencia había entre K y Q? ¿Recuerdan algo de esto? Nada. Bueno. En mi caso, ¿Cómo, perdón? no digo que en mi caso no. Ah, bueno, gracias, Nico. Nadie recuerda nada. Bueno, yo les voy a tener que hacer recordar que el parcial es el 5. Bueno, a ver, el Q, o la Q, es el cociente de reacción, que se calcula igual que K. El tema es que esto se da en cualquier situación, o sea, ese valor se calcula ya sea para reacciones que están en equilibrio o no, o sea, es un cociente que se calcula en cualquier situación. Ese valor nos va a determinar si la reacción está en equilibrio o no, y si no está en equilibrio, ¿para dónde se va a desplazar buscando el equilibrio? Entonces habíamos hecho esta comparación en la que cuando hacemos el cálculo de Q y nos da igual a K, estamos en el equilibrio químico. Ahora, si el valor de Q, al calcularlo, es más chico que el valor de K, para llegar a ese valor que le decíamos teórico o ideal, tendrá que generar más productos hasta que se satisfaga el valor, o sea, llegar al valor de Kc. Recuerden siempre que Kc es producto sobre reactivos. Si hacemos un cálculo y el valor nos da más chiquito, o sea, todavía no llegamos a ese valor de K, entonces tiene que crecer el numerador para alcanzar ese valor. ¿De qué manera crece ese numerador? Generando más productos. La otra situación era al revés, en la que Q, o sea, el cociente de reacción, nos da más grande. En esa situación, y recordando siempre que la reacción va a tender hacia el equilibrio siempre, entonces lo que va a pasar es que la reacción, los productos de reacción, comienzan a formar reactivos. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al valor de K. Y ahí se frena. Llega al equilibrio y ahí la reacción permanece. Bien, bueno, ahí estuvimos analizando qué pasaría en el caso si aumentamos un reactivo, aumentamos un producto. Voy a ir al filming en el que está resumido, porque si no estoy dando toda la clase de nuevo. Si nosotros estamos aumentando un reactivo, estamos modificando el equilibrio. Eso va a hacer que aumentar la concentración de un reactivo cambie el valor de Q. Aumentar los reactivos es aumentar el denominador de ese cociente. Aumentar el denominador hace que Q sea más chiquito. ¿Cómo va a volver al equilibrio esa reacción? A volver a tener esa estabilidad en ese mínimo de energía, formando producto. Y lo mismo analizamos para el caso de aumentar concentraciones de productos, disminuir concentraciones de reactivos o disminuir concentraciones de productos. Sea cual sea la tensión que sufre el sistema, la reacción misma va a tender a volver a equilibrarlo, generando producto o generando reactivo, de acuerdo a la perturbación que sufre el sistema. Y eso se da de manera espontánea. O sea, que el valor de Q cambie hace que la reacción tienda a volver al equilibrio.
Bueno, lo mismo lo pensamos para los moles gaseosos, con la compresión y la expansión, y después estuvimos analizando bastante el tema de la modificación de las temperaturas. Entonces analizamos en una reacción endotérmica, en la que necesita calor para generarse, ¿qué va a pasar si aumentamos la temperatura? Y ahí dijimos, en una reacción endotérmica, lo que favorece es el aumento de temperatura, porque necesita calor para generarse. Entonces, tenemos que pensar la temperatura o el calor como un reactivo. Estamos aumentando un reactivo. ¿Qué va a tender a hacer una reacción en la que se le aumentan los reactivos? Formar más producto, porque se desplaza en el sentido opuesto al agregado. Entonces, se va a desplazar, pero a su vez, esta reacción, que es endotérmica y que tiene un valor de K, al aumentar la temperatura, el valor de K se va a hacer más grande. Entonces, ese equilibrio se satisface con un valor de K superior, porque es favorecida a los productos. Obviamente que si la reacción es endotérmica y necesita calor para generarse, si nosotros le bajamos la temperatura, y no estamos teniendo ese efecto. Si nuestro objetivo es obtener más producto, no le estamos favoreciendo a la formación de producto, al contrario. Cuando la reacción es exotérmica, lo que está pasando acá es que se libera calor al generarse. O sea que podemos pensar en el calor como un producto de reacción. Si nosotros, ¿qué pasaba cuando decíamos aumentamos la concentración de un producto? ¿Qué va a hacer la reacción para volver al equilibrio? Generar más reactivo. Este es el mismo caso. Si pensamos el calor como un producto y aumentamos la temperatura, es como que estuviéramos aumentando un producto. La reacción para volver al equilibrio se desplaza hacia la izquierda, hacia los reactivos. O sea, esta reacción que necesita liberar calor no se ve favorecida con que nosotros le demos calor, al contrario. Una reacción exotérmica se ve favorecida cuando la enfriamos, cuando le bajamos la temperatura. Si nosotros bajamos la temperatura y estamos pensando en el calor como un producto, estamos dando lugar a que se forme más producto, porque estamos quitando temperatura. Y como el valor de K es sensible a la temperatura, es decir, depende directamente de la temperatura, al bajar la temperatura el valor de K va a aumentar. ¿Alguna pregunta de esto? O sea, si aumentamos la temperatura, obtenemos menos producto, digamos. O sea, favorecemos los reactivos. O entendí el revés. ¿Para qué reacción? Porque no podemos generalizar acá, ¿no? O sea, primero tenés que fijarte si la reacción es exotérmica o endotérmica. Una vez que vos, para la endotérmica, en la endotérmica, disminuir la temperatura no favorece la generación de producto. Ah, listo, ahí está. ¿Sí? Porque ella necesita calor para generarse y vos se lo estás quitando. Si necesita calor para generarse, se favorece cuando vos le aumentes la temperatura. Y por el otro lado, opuesto, digamos, si esta reacción necesita liberar calor, o sea, libera calor cuando se genera, y vos le aumentas la temperatura, no necesita eso la reacción, porque necesita liberarlo, no absorberlo. Entonces, en la exotérmica, se verá favorecida cuando le baje la temperatura a la reacción. Acá lo importante es que entendamos que no podemos generalizar y que tenemos que pensar, primero que nada, si es endo o exo. Si es endo o exo y después ver qué pasa si le aumento o le disminuyo la temperatura con el valor de K. Y de ahí va a salir hacia dónde se va a desplazar en función si le estamos aumentando o disminuyendo la temperatura y si es endo o es exo.
Por eso acá es muy difícil tener una tendencia general, tenemos que pensar en cada reacción en particular. Bien, bueno, ahí vimos unos ejemplos. Hicimos hincapié en esto también, en el que el catalizador no cambia el valor de K, sino que acelera la reacción directa e inversa. Y bueno, hicimos este cuadrito de equilibrio, de resumen. Y terminamos con un ejemplo y un ejercicio de aplicación. Que si no han podido verlo, no se acuerdan de lo anterior, es porque entonces no han hecho este ejercicio. O si alguien lo hizo y quiere preguntar algo, escucho dudas. Bien. Voy a avanzar entonces. Lo que nos queda para terminar la unidad de equilibrio, o sea, la unidad 5, es la parte de equilibrio iónico. Y viene, digamos, en la misma línea que equilibrio químico. O sea, los conceptos son similares, digamos, los conceptos teóricos, pero fíjense que le cambia el título, digamos, ¿no? Es específicamente equilibrio iónico, es decir, que hay iones en este equilibrio. Y al hablar de iones, nosotros ya sabemos a lo que estamos haciendo referencia, o sea, cationes y aniones que se generan y que también dan por resultado un equilibrio. Y así es como en esta parte de equilibrio químico, lo que vamos a ver son ácidos y bases. Cuando nosotros hablamos de ácidos, ¿se nos viene alguna idea a la cabeza? ¿Qué es algo ácido? ¿Cómo lo podrían definir ustedes algo ácido? ¿Algún ejemplo que no sé el que está ahí? Bueno, no hay ejemplos de su mente. No comen vinagre. Ajá. Ah, mira, caramelitos ácidos. Bueno, ahí no sería ácido. Ahí lo vamos a ver justo. El ejemplo que está diciendo Nicolás lo vamos a ver como una aplicación. Algo ácido, y se me viene, bueno, aparte de los limones, el vinagre, un sabor particular, lo que tiene la Coca-Cola que permite que cuando la usas en un tornillo oxidado saque el óxido que tiene ese tornillo. Bueno, esas son sustancias ácidas, ¿sí? Tienen sabor agrio, son corrosivos para la piel, enrojecen ciertos vegetales, disuelven sustancias, atacan a los metales desprendiendo hidrógeno. Esto nosotros sabemos hacer una experiencia en el laboratorio de poner en un tubo de ensayo unas granallitas, unos granitos de zinc metálico, y le agregamos ácido clorhídrico, y veíamos cómo burbujea, o sea, formando el hidrógeno, y bueno, hacíamos unas determinaciones cuantitativas, está bueno el experimento. Y pierden sus propiedades al reaccionar con bases. Y lo dejé marcado porque lo voy a explicar a continuación. Todos los ácidos, y que a ese nos deberían venir el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el fosfórico, el clorhídrico, todos los que aprendimos a armar con la tabla de aniones y cationes. Todos comienzan con hidrógeno, la fórmula. Bien. Por el otro lado, tenemos a las bases, o a los hidróxidos. Y los hidróxidos tienen un sabor amargo, por lo general. Con esto no estoy diciendo que haya que probarlos, por favor, ¿no? Suelen ser suaves al tacto, pero corrosivos a la piel.
dan color azul a ciertos vegetales cuando son aplicados, precipitan sustancias disueltas por ácidos, disuelven grasas y pierden sus propiedades al reaccionar con ácidos. Y acá, de nuevo, lo dejo marcado porque lo voy a comentar a continuación. Fíjense que las sustancias que se llaman bases o hidróxidos, todas tienen este grupo, OH-. ¿Por qué tiene ese menos ahí? Porque tiene un electrón de más. Bien. Porque en realidad, fíjense, si esto fuera H2O sería agua, pero tiene un hidrógeno menos. Acá lo que está pasando es que tenemos un oxígeno cuyo estado de oxidación es menos 2, y un hidrógeno que tiene más 1, o sea, menos 2 más 1, menos 1. Siempre este grupo tiene carga menos 1. Y acá tenemos el hidrógeno que perdió su electrón, y que queda como un protón más 1, un catión y un anión. Arrhenius es quien publica su teoría de la disociación iónica, fíjense, en el año 1887. Y él dice que hay sustancias que, cuando están en solución, se disocian en aniones y cationes. Y es así como define los ácidos y las bases. Cuando hablamos de ácidos, estamos diciendo que son sustancias que producen esta especie, que es un protón, ¿sí? H+. Y cuando hablamos de base, estamos diciendo que son sustancias que en solución producen oxidrilos, o sea, OH-. Ahora, él habló de disociación iónica. ¿Qué hace referencia a esa disociación iónica? Cuando tenemos un ácido en agua, lo que pasa es que se separa. Fíjense acá, el ácido clorhídrico se separó entre el protón y los cloruros. Ese ácido clorhídrico, si nosotros vamos a la tabla de aniones y cationes, no ponemos ningún subíndice abajo. ¿Por qué? Porque cada cloro que está actuando con menos 1 se une a un protón o un hidrógeno que está con más 1 y forma el ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico, Arrhenius dijo, en solución se separa en sus cationes y aniones. Entonces, si nosotros pensamos el clorhídrico en agua, lo que pasa es que se separan los protones de los cloruros. Si en vez de ácido clorhídrico estuviéramos pensando en ácido sulfúrico, bueno, lo que pasa acá es que tenemos 2 protones por cada sulfato. Entonces se genera el anión sulfato y en este caso 2 protones. Porque tiene un subíndice 2 acá. Ese subíndice 2 me está indicando que por cada anión que tiene carga menos 2, nos hacen falta 2 protones. Esto es la disociación de los ácidos. Separarlo en su anión y su catión. Siempre separamos el hidrógeno del resto. Lo que tenemos que ver es cómo nos queda balanceada la reacción, ¿no? Ese 2 que está delante del protón viene de este 2 que está como subíndice en el ácido sulfúrico. En tanto, para la disociación de las bases, lo que se separan son los oxidrilos del resto. O sea, si estas bases están en solución acuosa, lo que obtenemos es el catión, en este caso sodio más 1, y un oxidrilo. Por cada mol de hidróxido de sodio se obtiene un mol del catión sodio y un mol del catión oxidrilo. Como ustedes ven en la fórmula química no hay ningún subíndice que indique otra cosa. Entonces por cada mol se forma un mol y un mol. Ahora fíjense el ejemplo, yo lo puse a propósito para que veamos algo diferente a los que son un mol a un mol. Fíjense el hidróxido de aluminio. ¿Qué me está indicando este 3? Me está indicando que por cada aluminio yo tengo 3 oxidrilos.
Si nosotros hubiéramos tenido que armar esa fórmula, ustedes, o sea, van a la tabla de aniones y cationes, buscan el aluminio y el aluminio les aparece como +3. Pero van a los oxidrilos y ven que el oxidrilo tiene carga -1. Entonces +3 con -1 no queda neutro. ¿Qué tengo que hacer? Agregarle un 3 abajo del oxidrilo. De esa manera nos quedan formado el hidróxido de aluminio con las cargas y las masas correspondientes. Ahora, en solución acuosa, se separa el catión del anión. Y yo ya les vengo mencionando que las bases tienen como factor común el grupo oxidrilo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el catión aluminio +3 y los oxidrilos. ¿Cuántos? 3 oxidrilos. ¿Qué me lo está indicando el subíndice del compuesto? ¿Se entiende esta disociación? Para cada ácido y para cada base tenemos que plantear esta disociación de los cationes y los aniones. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Estamos bien entonces, genial. Bárbaro, me frenan cualquier cosa, ¿sí? Genial, 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 que vayan bien. Gracias por responder porque por ahí yo no sé qué pasa. Bárbaro. Y acá yo les dije, lo dejo marcado en negrito porque después se los voy a aclarar. Y acá viene la aclaración. Yo les dije, los ácidos pierden sus propiedades cuando reaccionan con las bases. Ajá. Y las bases pierden sus propiedades cuando reaccionan con ácidos. Bien, ¿qué es esto? Y bueno, fíjense el ejemplo. Tenemos el ácido clorhídrico. Su fórmula empieza con el hidrógeno. Con el hidróxido de sodio, que tiene el grupito oxidrilo. Un ácido y una base que reaccionan y dan una sal más agua. Ah, mira, esto lo vimos hace rato. Yo creo que entre las primeras clases en las que hablábamos de las familias de compuestos, que había ácidos, que había hidróxidos, que había sales, que... Bueno, hoy lo retomo simplemente para mencionar que cuando nosotros tenemos un ácido, esto se disocia en el protón y el cloruro. Y la base se disocia en el catión sodio y en el oxidrilo. Entonces, ¿por qué decimos que pierden sus propiedades? Porque el protón con el oxidrilo forman el agua. De ahí es que decimos esto que pierden sus propiedades al reaccionar con. Porque claramente los protones con los oxidrilos forman el agua y el resto forma la sal. Entonces acá, al formarse, ya no hay protones en solución o oxidrilo en solución, forman agua. Se cancelan esos efectos, por decirlo de alguna manera. ¿Y todo esto para qué? Y bueno, porque quiero llegar al concepto de pH. Pero para eso le tengo que explicar un poquito antes de dónde surge. El agua se puede disociar en protones y oxidrilos. Fíjense acá, en este caso, tenemos el agua líquida que forma los protones y los oxidrilos acuosos. Si nosotros queremos plantear una K de equilibrio de esta reacción, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los productos sobre los reactivos, decimos siempre. Bueno, los productos son protones y oxidrilos. El reactivo es agua líquida, o sea que no formaría parte de la constante de equilibrio. Otra forma en la que podemos expresar la disociación del agua, y que es exactamente lo mismo, pero le pongo las dos formas porque hay veces que se les hace lío y hay veces que, de acuerdo al libro que lean, puede aparecer de una manera u otra, entonces les doy las dos opciones, que a los fines prácticos termina siendo igual. Miren acá,
tenemos 2 moles de agua que dan el protón y el oxidrilo. Es decir, acá lo que se está planteando es 2 moléculas de agua que reaccionan entre sí, un protón que es aceptado por esta molécula de agua, entonces queda cargado como positivo, y el anión oxidrilo. Acá lo importante es que ustedes entiendan que se forma este ion hidronio que puede estar representado por H3 o más, o H más, es lo mismo, ¿sí? Lo importante es que entendamos es que el agua se puede disociar en sus especies catiónicas y aniónicas, el protón y el oxidrilo. Y que al plantear una constante de equilibrio del agua, justamente el reactivo no forma parte porque es líquido puro, entonces solamente vamos a considerar los productos de reacción. Ahora, esa constante de equilibrio que la planteamos como los protones por los oxidrilos, o sea, ese ion hidronio con los oxidrilos, pasa a tener otro nombre, que se llama KW, que es K-Water, o sea, es la K de disociación del agua. Se le llama a esta expresión producto iónico del agua, en el que, fíjense, tenemos justamente como productos de reacción los protones y los oxidrilos. Ahora, esa constante de equilibrio, que ahora le llamamos K-Water, porque es específica del agua, solamente por eso, porque fíjense que es una K de equilibrio más, igual a las que veníamos planteando hasta ahora. O sea, lo único que nos cambia es que le vamos a poner W acá, haciendo referencia a que es del agua. Está calculado su valor a una temperatura determinada. Y acá, este concepto también ya lo había mencionado, que el valor de K depende de la temperatura. Entonces, este valor de K que yo les estoy mencionando, que son los protones por los oxidrilos, está calculado a 25 grados. A 25 grados, la constante de equilibrio o de autoionización del agua es 1 por 10 a la menos 14. Ese es el valor. Ahora, si ustedes miran esta expresión, en una situación normal, digamos, de tener agua pura, y estamos multiplicando los protones por los oxidrilos, y sabemos que es mol a mol la reacción, las concentraciones de uno y de otro serían las mismas. O sea, una constante de 1 por 10 a la menos 14 para el agua me estaría indicando que tengo la misma cantidad de protones que de oxidrilos. Y acá es donde surge el concepto de pH. ¿Escucharon hablar de pH en algún momento, alguna vez? ¿A qué les suena? Porque es un término como muy conocido. El agua, creo. O de la piel, me parece también. ¿De qué? ¿De la pile? O sea, dije sí, del agua de la pileta, o creo que esto Perfecto. también he escuchado por ahí. Tal cual, se usa un montón ese término. En el agua de la pileta, y ahora que con estos calores, justo ayer veía una publicidad, y que hablan del pH sin explicar lo que es, y que todo el mundo asume lo que es, pero nadie lo explica. Bueno, tampoco sé a cuánto les importa saber de dónde viene, pero la idea es que hoy entendamos este concepto y que veamos ejemplos concretos. ¿Sí? ¿En qué se aplica? ¿Cómo se mide? Tal cual. pH neutro, pH ácido, pH básico. ¿De qué depende esto? Bueno, ahí está el tema, fíjense. Es una medida de la acidez. Eso es el pH. Es cuantificar cuán ácido o cuán básico es algo. Y de acuerdo a lo que yo les venía comentando recién, ya tenemos una leve idea de decir, bueno, cuando hablamos de acidez, estamos pensando en esos iones hidróneos, en esos H+.
Y cuando hablamos de basicidad, estamos pensando en esos oxidrilos, en esas especies OH-. Bien. Ahora, con el valor de K-Water que yo les di recién, que era, vuelvo un cachitín, el K-Water es protones por oxidrilos. Si esto es, fíjense que los coeficientes estequiométricos acá es 1 mol y 1 mol, se están elevado a la 1 cada uno, yo puedo tranquilamente saber la concentración de uno o el otro porque son iguales. La forma de saber esa concentración es sacándole la raíz cuadrada al K-Water, porque si estos dos son iguales, es como que fuera 1 al cuadrado, digamos, alguna de las especies al cuadrado. Entonces, sacando esa raíz, esa potencia como raíz cuadrada, llegamos a decir, bueno, si yo saco la raíz cuadrada del K-Water, me da 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7 sería la concentración de protones, y 1 por 10 a la menos 7 sería la concentración de oxidrilos. Para no tener que andar con estos supraíndices de a la menos 7, que es bastante incómodo, se inventó esta escala de pH, que no es otra cosa que decir el menos logaritmo de la concentración de protones. De ahí es pH. La H es de protones. El pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces, si el menos logaritmo de la concentración de protones es el pH, calculémoslo para el agua pura. Decimos, bueno, el pH es el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7. Esto es 7. Ese 7 me está indicando, un pH 7 me está indicando que tengo la misma concentración de oxidrilos que de protones. Y a ese pH se lo llama neutro. Yo sé que por ahí son muchas ideas juntas, pero acuérdense que yo les doy todos estos conceptos y de a poquito los vamos retomando y vamos a hacer ejercicios para que esto termine de cerrar. Ahora, si el pH es el menos logaritmo de los protones, el pOH me va a dar un indicio de la concentración de los oxidrilos. Entonces se calcula como el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Así como, esto es por propiedad de los logaritmos, ¿no? Si ustedes se acuerdan. Si nosotros decíamos 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7 nos daba 1 por 10 a la menos 14, que era el K-Water. En escala de pH vamos a decir, el pH más el pOH me da 14. ¿Sí? Es como otra manera de expresar este K-Water. Ahora, como estamos aplicando el logaritmo, este producto se transforma en suma. Y acá lo que tenemos que tener claro es que para calcular el pH necesitamos la concentración de protones. Para calcular el pOH necesitamos la concentración de oxidrilos. Y que la suma del pH y el pOH es 14. Avanzo un segundito y cualquier cosa vuelvo. Esa escala que yo les decía fue ideada como para no tener que estar diciendo, bueno, esta solución tiene 1 por 10 a la menos 7 de protones, sino directamente decir, el pH de esta solución es 7, da lugar a pensar en soluciones que pueden ser neutras, ácidas o básicas. La neutra es la que explicamos recién, en la que la concentración de protones y la concentración de oxidrilos tienen el mismo valor. Por eso el pH nos da 7, porque viene de ese 1 por 10 a la menos 7. Nos da igual. La concentración es igual, el pH igual a 7. Ahora, y acá es cuando empezamos a distinguir otro tipo de soluciones. Si predominan los protones respecto a los oxidrilos, es decir, si los protones tienen una concentración más alta
que 1 por 10 a la menos 7, el pH es menor a 7. La solución es ácida. Ojo acá con este concepto, voy a volver a insistir para que no cometan errores. Una mayor concentración de protones hace que la solución sea ácida, porque el pH es menor a 7. Ácida es menor a 7, por más que haya más concentración de protones. ¿Por qué viene esto así? Porque acuérdense que es el menos logaritmo de la concentración de protones. Ahora, si la concentración de protones es más chiquita que la de los oxidrilos, o sea, no son iguales, sino que es más chiquita, o sea que es menor que 1 por 10 a la menos 7, el pH me va a dar más que 7. Esa solución es básica. Fíjense que acá la regla es esta. Si son iguales es porque está neutra. ¿Qué me indica la neutralidad? Un pH igual a 7. Si tengo más protones que oxidrilos, la solución es ácida. El pH es menor a 7. Y si tengo menos protones que oxidrilos, el pH me da mayor a 7, la solución es básica. Ahora, ¿qué es importante acá? Bueno, que mientras más alto sea el pH es porque menos protones tengo. Siempre las concentraciones de oxidrilos y de protones tienen que satisfacer el K-Water. Entonces, si aumenta la concentración de protones porque tengo un ácido fuerte, como el clorhídrico, por ejemplo, en agua, entonces esta concentración va a ser más chiquita porque el producto de las dos tiene que seguir dándome 1 por 10 a la menos 14. Miren, esta figura la puse porque me parece re importante. Para que aclare, no para que oscurezca, ¿sí? Ven, fíjense el libro donde yo saqué esta imagen, nos da el protón como H3O, por eso lo quería aclarar que es lo mismo para que no se les haga lío. Mientras más alta sea la concentración de protones, más chiquita la concentración de oxidrilos, porque el producto de los dos tiene que satisfacer ese cociente, ese producto de ionización del agua, que es 1 por 10 a la menos 14. Entonces, fíjense, y acá está a lo que equivale. Una concentración, vamos a decir alta, de protones, una concentración mínima de oxidrilos. El pH es 0, o sea, predominan los protones. La escala de pH va entre 0 y 14. Y dijimos recién, ¿cuándo va a ser neutra? Cuando las dos concentraciones sean iguales. Fíjense acá. 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 7, solución neutra. Del 7 para abajo, predominan los protones respecto a los oxidrilos. La solución es ácida. Siempre que ustedes hagan el producto, por ejemplo, acá en este caso, de las concentraciones de protones por la de oxidrilos, le va a dar el producto de ionización del agua. ¿Y este número de dónde sale del pH? De hacer el menos logaritmo de la concentración de protones. Si nosotros le hacemos el menos logaritmo a 0,00001, fíjense que son 5 lugares, el pH es 5. Ahora, a medida que avanzamos en esta escala hacia números más grandes, hasta llegar al 14, fíjense lo que pasa. Bueno, empiezan a predominar o tener valores más elevados las concentraciones de los oxidrilos, hasta llegar al valor de 14, en el que predomina la concentración de oxidrilos respecto a los protones, y son soluciones básicas. A partir después de la neutra, básico puede darnos 7,5, 7,1, 8,45, acá está todo en números redondos, pero para que veamos esta correlación de concentraciones
molares. Recuerden siempre que, más allá que ya lo mencioné en equilibrio la clase pasada, vuelvo a hacer hincapié, las concentraciones para los cálculos de equilibrio son en molar, concentración molar, ni gramos por litro, ni gramo por mililitro, ni moles por molar, moles por litro. Bien, algunos ejemplos de soluciones con distintos pH. Fíjense que acá empezamos desde el más básico y vamos a llegar al más ácido. En el caso de tener un pH de 14, fíjense, para que el producto nos dé 1 por 10 a la menos 14, fíjense la concentración en moles por litro de oxidrilo respecto a los protones. Soluciones que tengan un pH de 14 son, por ejemplo, limpiadores de cañería, que arrasan con las grasas y que permiten limpiar sin problema la solución, pero tienen este pH, ¿sí? Un pH de 14. Cuando tenemos un pH igual a 13, fíjense, disminuye un poquito la concentración de protones, perdón, aumenta un poquito la concentración de protones respecto al 14 y disminuye la de oxidrilos. Y un ejemplo típico son los blanqueadores. Y así tenemos ejemplos a medida que disminuye la concentración de oxidrilos y aumenta la concentración de protones. Entonces pasamos por el amoníaco, por el jabón, por las tabletas antiácido. Ah, mira. Y acá está el ejemplo que me mencionaron al comienzo de la clase. Justamente, una tableta de un antiácido lo que busca es compensar esa acidez que tenemos aportando oxidrilos. Y yo ya lo mencioné recién, cuando les dije, cuando reacciona un ácido con una base, pierde su, ¿cómo les puedo decir? Pierde su propiedad. Claro, entonces si nosotros tenemos acidez y consumimos una tableta antiácido, ¿qué estamos haciendo? Estamos aportando oxidrilos para que reaccionen con esos protones y se conviertan en agua y dejemos de sentir la acidez. El bicarbonato de sodio también se usa para lo mismo. Bueno, y el agua de mar que tiene un pH aproximado de 8. Después les puse una filmina específicamente de esto para que lo veamos en detalle. Otros ejemplos. Agua pura, esto es casi ideal, ¿no? Que el agua tenga un pH de 7 es como, bueno, es ideal. Y así tenemos, fíjense que vamos bajando en la escala de pH en la que aumentan los protones respecto a los oxidrilos. Y así tenemos, bueno, el pH de la orina, del café negro, del jugo de tomate. Miren esto. De las gaseosas, un pH igual a 3. Bajo. ¿Qué significa un pH bajo? Muchos protones. El jugo de limón tiene ácido cítrico. Bueno, en el caso de las gaseosas, que suelen tener ácido fosfórico principalmente. El ácido gástrico, que es el que hablábamos recién cuando tenemos acidez, principalmente es clorhídrico, tiene un pH de 1, imagínense. Y las baterías de los autos que suelen tener, bueno, siguen teniendo ácido sulfúrico. ¿Sí? Por eso también los cuidados en la manipulación, porque obviamente nos puede quemar, porque está bastante concentrado. Bueno, acá hay otros ejemplos, pero fíjense que en cada una de las filminas que les pongo, lo que quiero que ustedes logren es hacer una relación entre la escala del pH y la concentración de los protones. Esta gráfica también la elegí porque así como tenemos el pH, recuerden que podemos tener el pOH, porque así como tenemos que el K-Water es el producto de los protones por los oxidrilos, al calcularle el menos logaritmo a las especies nos queda que el pH más el pOH es igual a 14. Entonces,
Siempre que tengamos un dato, podemos calcular el resto. Nos pueden dar la concentración de protones y pedirnos el pOH, el pH y la concentración de oxidrilos, y la vamos a poder calcular sin problema, porque las relaciones se mantienen siempre. El producto de las concentraciones nos da 1 por 10 a la menos 14, y el pH más el pOH nos da 14. Bien, algunos instrumentos para medir el pH. Se les llama pHímetro. Hay algunos más sofisticados que otros. Nosotros en los laboratorios de investigación tenemos de este tipo, que tienen unos electrodos, que se sumerge a la solución en la que uno quiere medir, y se genera un voltaje, que ese voltaje varía de acuerdo al pH, porque acuérdense que son iones en solución. Y para poder llegar a esa medición, bueno, el pHímetro se calibra primero con soluciones buffer que se llaman, y nos permiten la medición. De este tipo también tenemos en los laboratorios de alumnos, y si no, la típica tirita, que esta cinta de pH se sumerge en la solución y tiene una tabla de comparación. Entonces, de acuerdo a los colores que obtenemos de sumergir la cinta en la solución, podemos determinar el pH que tiene la solución. De un lado la cajita tiene del 0 al 7 y del otro lado del 8 al 14. Entonces son instrumentos muy empleados en los laboratorios como para cuantificar, porque nosotros podemos decir, yo arranqué la clase diciendo, bueno, un ácido tiene un sabor agrio, etcétera, etcétera, características más cualitativas. Ahora, ¿cómo sabemos cuán ácida es o cuán básica es? Y bueno, porque podemos calcular las concentraciones de protones o de oxidrilos que nos digan cuán ácida es la solución, de acuerdo a la escala del pH. Vamos a un ejercicio entonces, a ver si esto va quedando claro. ¿Cuál es la concentración de los iones de oxidrilo en una solución de ácido clorhídrico cuya concentración de protones es 0,3 molar? Lo primero que puede pasar es que nos desesperemos al leer. Si es esa la situación, calma. La leemos de nuevo y yo les voy a aportar algunas ideas que a lo mejor ayudan. Cuando lo leo de nuevo puede surgir esta pregunta. Me está preguntando oxidrilos, pero me dice que tengo un ácido. ¿Cómo es esto? Bueno, porque recuerden que nosotros arrancamos la clase haciendo hincapié en que los ácidos están en solución acuosa. O sea, acá lo que estamos determinando es, predominan los protones, pero oxidrilos tenemos, son los que vienen del agua. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es plantear la disociación del ácido. Es decir, identificar qué me está preguntando primero, ¿no? El ácido que me da es el clorhídrico. El clorhídrico es un ácido que tiene un hidrógeno y un cloro, o sea que su disociación simplemente va a dar el protón y el cloruro. Fíjense, acuérdense que estamos en equilibrio iónico. Por otro lado, si bien no me dice esto, el ejercicio, no me dice, recuerde que K-Water es igual al producto entre los protones. No, bueno, pero ya lo explicamos y ya lo sabemos ahora. La K de equilibrio del agua es el producto de los protones por los oxidrilos. Y ya me da como dato cuál es
la concentración de los protones. Fíjense, me dice que la concentración del ion H+ es 0,3 molar. Con estos dos datos, ¿cómo hago para saber la concentración de oxidrilos? ¿Qué les parece? ¿No se les ocurre nada? De ver esta fórmula, ¿no se les ocurre nada cómo poder calcular esto? Claro que sí, despejamos. Si nosotros decimos, protones por oxidrilos es 1 por 10 a la menos 14. Y los protones sabemos que es 0,3. Los oxidrilos serán tal cual. K-water sobre los protones. K-water sobre los protones no es otra cosa que 1 por 10 a la menos 14 sobre 0,3. Y nos da la concentración de oxidrilos. Ahora nos detengamos acá un segundo. Sin hacer ningún cálculo. ¿Quién predomina acá? ¿Los protones o los oxidrilos? En concentración, ¿de cuál hay más? ¿De los protones o de los oxidrilos? Muy bien. ¿Cómo te das cuenta, Estefano? Tal cual, tal cual. Él comparó 0,3 con 3 por 10 a la menos 14. O sea que esta solución, ¿cómo va a ser? ¿Ácida o básica? Si predominan los protones, porque lo estoy ácida, tal cual. Obviamente que ahora lo vamos a calcular, pero yo quiero que lo piensen, que no sea mecánico, así bueno, porque también puede pasar que hagamos el cálculo del pH y metamos la pata, porque no olvidamos el menos, porque no. Pero ya nos tiene que llamar la atención si nos da algo raro, porque si decimos concentración de protones 0,3, concentración de oxidrilo 3 a la menos 14, no hay forma que esta solución no sea ácida si predominan los protones. Entonces, si me preguntan el pH, ¿qué voy a hacer? El valor de la concentración de los protones, reemplazarlo acá. El menos logaritmo de 0,3 es 0,52. Claramente que esta solución es ácida. Tiene un pH menor a 7 y predominan los protones. ¿A qué voy con esto? Podría haber pasado que hicimos un error acá, no sé, metimos la pata y nos dio 13. Y así le ponemos que la solución es básica, queda 13. O sea, nunca nos dimos cuenta de frenar un segundo y ver que predominan los protones. Entonces yo ya tengo que esperar que el pH me dé más bajo que 7. A eso voy. Hay ejercicios también en el que nos puede dar el pH y nos pidan las concentraciones de las especies. Pero teniendo esto claro, es despejar al revés. Es decir, nos da el dato del pH y tengo que hacer el antilogaritmo negativo para sacar la concentración de protones. Pero los ejercicios rondan sobre este razonamiento. Profe, tengo una duda. Sí, Nosotros sacamos el oxidrilo, sí. pero después como que calculamos el pH los protones. Sí, O sea, ¿qué porque, hacemos con el dato del oxidrilo? bueno, en este caso era porque te lo pedía, nada más. Te pide el dato del oxidrilo, ¿sí? Te pide la concentración. Ahora, si a vos te hubiera pedido, además del pH, el pOH, por ejemplo, lo puedes sacar de dos formas. Una, diciendo,
14 menos esto, porque acuérdense que hay dos premisas muy importantes a las que ustedes tienen que acordarse. El K-Water, que es esto, y que el pH más el pOH me da igual a 14. Esos son como los dos ejes para acordarnos todo lo de equilibrio iónico. Con esas dos cosas podemos calcular todo. Si acá yo les hubiera preguntado, ¿cuál es el pOH? Y bueno, podrían haber hecho 14 menos el pH, o podrías haber hecho el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. En este caso particular, está perfecta la pregunta de Soy, porque en este caso particular no me pedía más nada que su concentración. Pero si me hubiera pedido pOH, ahí sí hubiéramos hecho un cálculo más. ¿Se entiende la respuesta? Sí, sí, la entendí. Gracias, profe. Genial. No, de nada. Bien. Entonces, otra cosa que voy a repetir acá. Recuerden siempre que si les dice pH, la H son los protones. Entonces, el pH es la escala del 0 al 14. Y el pOH es la resta entre 14 y el pH. Entonces, si acá me hubieran pedido el pOH, OH, ya me está indicando que el dato que tengo que usar es el de los oxidrilos. Vamos a hacer uno un poquito más complejo, pero porque quiero que surjan las dudas ahora. Miren, me dice, y les voy a dar un ratito para que lo hagan. De última, freno la grabación. 5 minutitos, 10 minutitos para que lo piensen un poco. ¿Cuál es el pH de una solución de hidróxido de calcio si se conoce que tiene 1,5 gramos en 100 mililitros de solución? Y acá yo lo que les digo siempre es releer el problema, frenar un segundo antes de empezar a hacer reglas de 3 simples que no tengan sentido. Entender qué me pide. Me pide pH. Y el dato es, ¿qué es esto? ¿Es un ácido o es una base? ¿Qué les parece? ¿Una base? Una base. Una base, ahí veo un grupito OH yo. O sea que ahí no tienen que tener duda que esto es una base. Sin embargo, me pide pH. Bueno. Y encima me da gramos en mililitros. Son varias cosas las que hay que hacer acá. Nos tomemos 5 minutos a ver si algo sale. Pauso Recording stopped. y volvemos a retomar. Traten de pensarlo, por ahí 5 minutos es mucho.
¿Sale? Bueno, ahí retomamos entonces. Recording in progress. A ver, pensemos lo primero. Siempre que tengamos que hacer un cálculo de pH o pOH, tenemos que trabajar en concentraciones molares. ¿Nos da a nosotros la concentración molar acá? No. Nos dan los gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Fíjense cómo este tema está muy relacionado a soluciones. Cuando vimos soluciones dijimos, la molaridad son moles de soluto por litro de solución. Acá no tenemos ni moles de soluto ni litro de solución. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pasar a molaridad esos datos. Y plantear también la disociación de esa base. A ver, vamos por paso. Si nosotros tenemos el hidróxido de calcio, al disociar nos va a quedar el catión calcio, que es más 2, y 2 oxidrilos. De nuevo, le pongo este tipo de ejercicios para que veamos un ejemplo de por ahí lo más complejo que puede pasar en pH. ¿Por qué me doy cuenta que son 2 oxidrilos? Porque está acá abajo. Ese 2 me está indicando que por cada calcio más 2, tenemos 2 especies de oxidrilo, que son menos 1. Un calcio más 2 con 2 oxidrilos menos 1 le dan la neutralidad al compuesto. Ahora, tenemos que pasar esto a molar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, calculo el peso molar desde la tabla periódica, es decir, el peso del calcio más el peso del oxígeno más el hidrógeno multiplicado por 2. Esto ya lo sabemos. Esos gramos entonces, a los que arribamos, buscando en la tabla periódica los pesos atómicos y sumándolo, es un mol de hidróxido de calcio. El dato que a mí me da es que tengo 1,5 gramos. O sea, si 74 son un mol, 1,5, ¿cuántos? Entonces, este dato me permite saber cuántos moles de hidróxido de calcio tengo. ¿Eso es la molaridad? No, esos son los moles de óxido de calcio que acabo de calcular. Esos moles de óxido de calcio están en 100 mililitros. Para calcular la concentración molar, necesito llevarlos a 1 litro de solución. O sea, si esos moles están en 100, en 1000, ¿cuántos? Este valor sí es la molaridad. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, hasta ahora sí. Bien, 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 perfecto. Ahora, fíjense, llegué a la molaridad, todavía no respondí la pregunta que me pide, ¿no? Porque me pide el pH de la solución. Ajá, me pide el pH, pero ojo al piojo acá. pH me tiene que hacer acordar esta H minúscula que me está hablando de protones. Sin embargo, acá yo estoy viendo oxidrilos. Bueno, pero yo sé cómo se relacionan los protones y los oxidrilos. Fíjense. Al sacar la concentración molar del hidróxido de calcio y disociar esta base, dijimos que era por cada calcio 2 oxidrilos. Entonces, la concentración de oxidrilos yo la voy a tener que multiplicar por 2. De esa manera, puedo decir, bueno, esta es una opción, ¿eh? Es un camino posible. Podemos ver otro también. Que vamos a llegar al mismo. A eso voy, ¿no? La concentración de oxidrilos es 2 por 0,203.
A mí, recuerden, el objetivo era calcular el pH. Bueno, pero puedo calcular el pH más fácil, el pOH, perdón, porque ya tengo la concentración de oxidrilos. El pOH es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. O sea que el pOH me da 0,39. Teniendo el pOH, puedo sacar el pH. ¿Cómo? Haciendo 14 menos el pOH. Y recuerden siempre que para decir si la solución es ácida o básica, la escala que miramos es la del pH. ¿Por qué hago este hincapié? Porque a veces nos quedamos con este valor y decimos, la solución es ácida. No, para. El pOH a vos te está indicando concentración de oxidrilos. Entonces, ojo ahí. Siempre llévenlo a pH para no meter la pata. El pH, aparte que es lo que me pide el enunciado, es 14 menos el pOH. 14 menos el pOH me da 13,61. La solución es básica. Y es lógico que así sea, porque ya arrancamos el ejercicio diciendo que teníamos oxidrilos en solución. Entonces es de esperar que la solución nos dé un pH más alto que 7. Y así nos dio. Esta es una forma. Otra opción es lo siguiente. Es decir, a ver, no quiero confundir, pero lo aclaro porque habrá gente que lo piensa distinto. Cuando llegamos a la concentración de oxidrilos, nosotros podríamos saber la concentración de protones. ¿De qué manera? Y porque sabemos que K-Water es 1 por 10 a la menos 14, y eso es igual a los protones por los oxidrilos. Si nosotros tenemos 1 por 10 a la menos 14 y dividimos por la concentración de los oxidrilos, esa división nos va a dar por resultado la concentración de protones. ¿Me siguen? Tal ¿Cómo cual. que dividimos? O sea, como hicimos acá, mira, déjenme, voy a mover un poquito las filminas, pero porque quiero mostrarles esto. Acá. Olvídate del enunciado, ¿no? Quiero que mires esto. 1 por 10 a la menos 14 es igual a protones por oxidrilos. En el ejercicio del hidróxido de calcio que estamos haciendo, vos ya tenés este dato. Entonces lo podrías haber pasado dividiendo para acá y te quedan las concentraciones de protones. En el ejercicio este que hicimos el clorhídrico, lo hicimos al revés. Como el dato que teníamos eran los protones, los pasamos dividiendo y sacamos los oxidrilos. Pero lo que voy es, como el camino que yo les mostré en la filmina, o como el camino que les estoy mencionando ahora, es decir, 1 por 10 a la menos 14, dividido la concentración de oxidrilos, nos da los protones. Y de los protones, el menos logaritmo nos da el pH. Vuelvo. Es otro camino de resolución, pero llegamos a lo mismo. ¿Por qué? Y porque la relación entre el K-Water es de concentraciones. Y el pOH y el pH nos da una escala. Pero por un camino u otro, aplicando una herramienta matemática o la otra, llegamos a lo mismo. Una cuestión que a mí me parece fundamental es el tema de la disociación de los hidróxidos y de los ácidos. Porque si nosotros esto lo hubiéramos disociado mal y no hubiéramos tenido en cuenta la estequiometría de la reacción, arrastramos el error. En este caso, fíjense que nosotros ya la fórmula nos está indicando que tiene 2 oxidrilos. O sea que el primer paso es armar bien la fórmula, a eso voy. Separamos los cationes de los aniones, y en este caso, por cada mol de hidróxido de calcio, se genera 1 mol de calcio y 2 moles de oxidrilo.
Por eso, a la molaridad que nosotros calculamos, la tuvimos que multiplicar por 2. Y ahí sí, o elegimos este camino, o elegimos el camino que mencioné recién. Usando K-Water, dividimos por la concentración de oxidrilo, que es esta, y nos da la concentración de protones. La concentración de protones, directamente podemos calcular el pH, el menos logaritmo de la concentración de protones. Eso se lo debería agregar acá como otra opción, como para que al momento de calcular no se ahoguen en un vaso de agua. Fíjense qué herramientas tienen y de qué manera les parece más simple resolverlo. Porque van a llegar a lo mismo. Miren, acá vamos a ver un poquito algunas aplicaciones de las que me decían ustedes al comienzo de la clase, que les sonaba de ácidos y de bases. Y acá justamente están algunos medicamentos que lo que hacen es contrarrestar el efecto de nuestra gastritis, por ejemplo, o de nuestro reflujo ácido. Y ahí hay dos conjuntos, digamos, los antiácidos o los inhibidores de ácido. Los antiácidos son como los más comunes, y yo lo que quiero que vean son sus formulaciones, más allá que no importa, o sea, no es que estemos haciendo propaganda de los medicamentos, pero si nosotros empezamos a prestar atención a lo que consumimos, justamente, le señalo el Milanta porque me parece que es el más conocido, yo de estos no conozco ninguno, bueno, leche magnesia por ahí, pero el Milanta es como bastante habitual su uso, y fíjense su composición: hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio. Estos dos hidróxidos, ¿qué buscan? Y bueno, buscan neutralizar los protones que surgen del jugo gástrico, y que es lo que nos da la acidez, digamos. Entonces, ese ácido que nuestro organismo genera para la digestión y todo, muchas veces genera en exceso. Entonces tenemos que contrarrestar esa acidez agregando bases. Muchos tienen estos hidróxidos, o también suelen tener bicarbonato de sodio, que es el primero que está acá. El bicarbonato de sodio tiene la misma función: tratar de contrarrestar esos protones que estamos liberando en exceso, generando, o sea, con los hidróxidos que genera, y en este caso se genera en dióxido de carbono como su producto. Fíjense algunas reacciones que tienen lugar cuando nosotros consumimos esos antiácidos. Fíjense en el caso del bicarbonato, para contrarrestar ese ácido clorhídrico que genera nuestro estómago, se forma una sal, se forma agua y se forma dióxido de carbono. También los hidróxidos que les mencionaba recién, también se usan carbonatos, pero los hidróxidos son como los más comunes. Ese hidróxido genera agua con el clorhídrico, y el resto forma cloro de magnesio, que es fácilmente asimilable, no genera ningún conflicto, ¿no?, en nuestro organismo. Pero entonces la base de tomar un antiácido justamente es minimizar la acidez a través de la ingesta, digamos, de hidróxidos, por ejemplo. Y otro ejemplo que me pareció como bastante actual respecto a el cuidado de las piletas, y sobre todo por el tema de la escasez de agua que hay en Córdoba, ¿no?, y en muchos otros lugares, pero en Córdoba en particular, es que cada vez más se desarrollan estos kits, digamos, químicos, estos mini laboratorios, para poder determinar en qué condiciones está el agua y cómo solucionarla sin tener que cambiar litros y litros y litros de agua. No importa el tamaño de la pileta, ni que sea de material o de lona, o que sea, lo importante es poder recuperar el agua, y obviamente que las condiciones en las que uno se sumerja en ese agua no sea perjudicial para la salud. Esta información está sacada de la página de la ANMAT,
que vieron que es el ente que regula, digamos, los medicamentos y los alimentos. Entonces, los productos que se usan para cuidar el agua de las piletas, bueno, son cloro, el pH, alguicidas y floculantes. O sea, lo que buscan los alguicidas y los floculantes, bueno, es poder dejar el agua lo más transparente posible, haciendo que se precipite al fondo y poder sacarlo, digamos, fácilmente. Una vez que decantaron las partículas, eliminarlas de manera física. Pero el tema del cloro y el pH es a lo que quiero abordar ahora, y el pH del agua en particular, o sea, estos dos factores están íntimamente relacionados. Porque si estamos en pHs inapropiados, no tiene eficiencia el cloro que se agrega. El cloro obviamente es para que no haya microorganismos, que no vivan microorganismos en el agua y que sea perjudicial para la salud. Entonces tiene que estar a un pH óptimo. Por eso los kits, yo esto la verdad que entiendo que es así. Se toma una muestra de agua. Ah, bueno. No sé si será tan rápido. No sé si será tan rápida la transformación. Pero, digamos, lo ideal, para mí sí, para mí son varios días. Claro, porque imaginen, y de acuerdo a la cantidad de agua que haya presente, ¿no? Porque nosotros necesitamos o que precipite lo que tenemos que sacar, o que se homogeneice el agua para poder cuantificar la cantidad de cloro y la cantidad de pH, de acidez. Eso no se hace en un ratitín, ¿no? Lleva un tiempo. Ahora fíjense que el intervalo ideal es entre 7,2 y 7,6. ¿Qué pasa si está en pH más altos? Se forman algas, corre peligro de irritación en la piel, el cloro pierde efectividad, o sea, a pH superiores a 7,6, el cloro deja de cumplir su función. Y bueno, el agua turbia, que si fuera turbia solo una cuestión estética, pero fíjense todo lo que trae aparejado. ¿Y qué pasa si estamos en pH por debajo de 7,2? Bueno, corre peligro la vista, porque se irrita, se enrojece y se irrita la piel. Se pueden formar algas también, y bueno, si estamos muy ácidos también, elementos de la piscina que pueden ser atacados por este ácido, ¿no? Entonces lo ideal es el control. Ahora fíjense, yo me puse a ver un poco más de esto porque vieron que se vende cada producto y es muy gracioso porque hay uno que dice, por ejemplo, pH menos y pH más. O sea, de acuerdo a la medición que nos da, nos dice si tenemos que agregar esa solución para aumentarle el pH o esa solución para disminuir el pH, ¿ya? Y es una caja negra, ¿no? O sea, no dice qué composición tiene lo que le estamos agregando. Pero ustedes ahora ya saben que lo que se está agregando es o bien una solución con oxidrilos para aumentarle el pH, o una solución en la que predominen los protones para bajarle el pH. Entonces, y acá fíjense, está lo alcalino, que alcalino y básico es lo mismo, o reductor, que es acidificante, o sea, son soluciones que son más ácidas o más básicas, buscando establecer el límite óptimo para que al sumergirnos en esa agua no tengamos complicaciones en nuestra salud, ni haya bacterias, ni hongos, ni se nos irrite la piel, ¿no? Entonces acá, bueno, un poquito como la aplicación de esto que hablábamos. Y fíjense esta gran pregunta que los de sistema por lo general me la hacen, y es un modo de chiste, pero un poco en serio. Profe, ¿para qué me va a servir eso en la vida si yo no quiero ser químico? Y la respuesta me parece tan apropiada, porque aparte que yo estoy convencido que la química les aporta un montón de cosas y que les hemos charlado a lo largo de todo el cuatrimestre, fíjense esta información, ¿no? Dice, esto es para informarnos a todos que el pH del virus, corona,
varía entre 5,5 a 8,5. Todo lo que necesitamos hacer para vencer al virus corona, bueno, esto mismo relato, ¿no? Tomar más alimentos alcalinos que estén por encima del nivel de pH del virus. Alcalinos, o sea, básicos. Ajá. Algunos ejemplos. Limón, pH 9,9. Pero si el limón es un ácido, tiene ácido cítrico, ¿puede tener este pH? Lima, de la familia del limón, 8,2 de pH. Naranja, vamos a los más comunes. Naranja, también tiene un ácido cítrico, 9,2. A ver, primero que tampoco tenemos que confiar en cualquier información que anda dando vuelta, pero mínimamente tenemos que poder discernir la información que nos llega y digamos, hacer una crítica al respecto. Es decir, nos están diciendo que consumamos alimentos que estén por encima del... Y miren los alimentos que nos da, cualquiera. Esto lo pongo a modo de ejemplo, pero un poco con este sentido de... La palabra pH se usa mucho, pero a ver, vayamos al concepto. Y teniendo este conocimiento, no vamos a creer en cualquier información. Y vamos a poder discernir al momento de decidir creer o no, porque lo conocemos, lo sabemos. Recording stopped. Yo quisiera que ustedes me digan a dónde tendría que hacer hincapié o qué no se entendió para que lo retomemos. A ver. O si se entendió, o cómo están, algún comentario. ¿Se entendió, profe? Uno Qué bueno. Yo quiero saber cómo... Pero ves, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que nos venden cualquier cosa? Digo, ¿no? En referencia a lo que dice Estefano, hay un pH 15. Claro, y voy a decir. Y muchas veces, ojo, ¿no? Porque en la desesperación, con esto del coronavirus, y apenas arrancó, a lo mejor este chiste ya es un poco viejo, digamos, pero decir, hay algo que sube el pH, y la gente cree. Entonces, miren la importancia para mí del conocimiento también, ¿no? Les da poder eso, de poder decidir, no, esto no puede ser real, ¿no? Porque ¿cuántos habrá que corren a comprar un limón? Y sí, o sea, analicemos la información también, ¿no? Pero es que tal cual, por eso yo digo, un poco en chiste y un poco en serio. Puede ser que a lo mejor lo de la naranja esté más asociado a decir, vitamina, que refuerce las defensas. Si es por ese lado, bueno, le podemos creer un poco más. Pero por una cuestión de pH, ojo ahí, ¿no? Claro. Entonces, poder entender este concepto también como para tener una herramienta más de conocimiento y de discernimiento, digamos, de toda esta información. Y respecto a las piletas, obviamente que hay gente que se dedica a eso y es muy valorable, porque es su trabajo, pero este es el fundamento. Es determinar qué concentración de oxidrilos o qué concentración de protones, y en función de eso, agregar la cantidad y el componente necesario para llegar al pH buscado. Eso se puede hacer a través de un cálculo también, ¿no? Conociendo la molaridad, conocemos el pH y cómo llegar, cuánto hay que agregar para llegar al pH. Es química pura eso y matemática. Obviamente que entiendo que el bidoncito diga pH menos, pH más, porque hay todo un negocio atrás de eso, y que no es que lo esté criticando, sino es trabajo de la gente que se dedica a eso. Pero ese es el objetivo. Hay también algunas pruebas que no sé si acá me estoy confundiendo, con los filtros de agua. No sé si conocen la filtración del PCA, de ese tipo de filtro que se conecta a la canilla y que uno toma el agua purificada porque atraviesa una serie de filtros, y que cuando apenas te lo venden, o incluso en los supermercados suele estar la prueba, que te ponen unos líquidos que cambian de colores, y
Bueno, ¿qué está pasando ahí? Líquidos que reaccionan, si hay muchos protones, se ponen de un color, es pura química, ¿no? Entonces, y obviamente que es real, pero tiene que ver con esto, que la cantidad de cloro esté de acuerdo al pH, bueno, kits químicos que por ahí nos ponen un rótulo que no se entiende demasiado, pero están haciendo esto, buscando cuantificar ese componente y ver qué agregar o qué usar para mejorarlo, ¿no? Entonces, por eso me parecía bueno ponerles estos ejemplos como para, bueno, acercar más el contenido a algo muy concreto y que muchas veces uno lo hace mecánico, obviamente, no es que tengamos que saber al extremo cuál es el fundamento, pero ya que veamos pH, aportar esos ejemplos desde ahí, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, yo no sé si fui muy rápido, ¿cómo están? No, profe, estamos bien. Por lo menos yo Bueno, estoy bien. Se entendió bueno, bastante. bueno, bueno. Qué bueno, Soy, me alegro un montón. Sí, entonces no hay dudas, no hay preguntas. Creo que ya se las subí a la clase. Recuerden que hay distintas formas de calcular. Sí, eso totalmente, totalmente, hay que repasar. Pero entonces vamos a dar por cerrada la clase acá. Recuerden que con la profe Cari el viernes ya van a ver también equilibrio, y ya nos queda la clase que viene como para ir cerrando lo que haga falta para el parcial. ¿Sí? Cualquier cosa, me escriben, cualquier duda, cualquier complicación. Bueno, profe, perfecto. Bueno, que Profe, anden muy nos vemos. bien. Estudien, porfa, estudien. Gracias, gracias a ustedes. Que anden muy bien. Dale, profe, nos vemos. Que tenga buen fin de Adiós. semana. Igualmente. Chao, chao.